¿Tenés algo de qué arrepentirte? Y yo te podría contestar que sí, te podría decir que no, pero me parece que no es una respuesta justa porque las cosas pasan una vez y después ya alejado de esa situación ves las cosas de otra manera. Así que no sé si es una respuesta que me sirva, ni siquiera para dar, no sé si tiene sentido. Hoy tenemos un programa con Diego Latorre muy particular, primero porque lo conozco mucho, me considero amigo, nos vemos permanentemente en Fox, lo considero un formidable jugador de fútbol que fue tapado por un extraordinario comentarista. Además, un muy buen jugador de tenis, muy buen jugador de golf, y yo qué sé, no sé cómo presentarlo, es múltiple, es una figura, pero por encima de todo es un amigo. Hoy en Sin Anestesia, Diego Latorre. ¡Latorre! Diego, en serio te digo, vos sabés que sos tan buen comentarista que me hace olvidar lo bueno que fuiste como jugador de fútbol. Te juro, me cuesta trabajo. Sí, fue algo impensado, no fue algo que preparé especialmente, se dio de forma natural. Sí, dentro de las posibilidades que yo veía que se me podían presentar cuando terminaba de jugar al fútbol, este lugar era un lugar en que iba a tener contacto directo con el deporte y a su vez iba a estar un poco más afuera de la histeria que viven los entrenadores, incluso los representantes, que uno ganará mucho más dinero o no, pero están en una tensión permanente. ¿Nunca se te pasó por la cabeza ser entrenador? En algún momento sí, incluso hice el curso y lo abandoné a los 2-3 meses, pero ya estaba trabajando en el medio, o sea, ya estaba en torneos y en Fox. Sí, La Última Palabra. En La Última Palabra con Fernando, que fue el programa que me abrió la puerta a mí, y me abrió mucho la cabeza también. Al lado de Fernando aprendí y empecé a entender me empecé a conocer también, a ver qué podía hacer, qué lugar podía ser más funcional y podía estar un poco más acorde con lo que yo creía que podía tener cierto éxito. Y bueno, ahí empecé y fue la puerta abierta. ¿Tenías mucho contacto con los técnicos desde otro ángulo, desde otra óptica, ya retirado? ¿Eso te sirvió? Sí, tenía contacto con los entrenadores ya en los últimos 4 o 5 años de mi carrera. Empecé no solo a jugarlo al fútbol, sino a analizarlo un poco más. Yo creo que la decadencia física, digamos, me hizo ser un poquito más inteligente, no sé si para jugar mejor, sino empecé a tener cosas en la cabeza como más inquietudes, más curiosidad, por ese lado, ¿no? Escuchar más a los entrenadores, a ver qué me decían, escuchar más a mis compañeros. Hoy lo escuchaba a Verón y decía un poco lo mismo, ¿no? Uno, cuando no te dan las piernas, te da un poco más la cabeza y entonces pasan a ocupar ese espacio. Sí, yo creo que hay un punto de encuentro. A los 27, 28 años, sí, vos ya empezás a tener un poco más inteligencia para saber dosificarte, para explotar mejor tus virtudes, para esconder los defectos, bueno, lo que se cuenta, y todavía estás físicamente muy apto para jugar, te sentís fuerte, sobre todo si te cuidás, si te entrenás bien. Creo yo que todavía podés ser muy en ese aspecto, tenés una vida fértil. A los 27, 28 años ves las cosas. Después obviamente hay una debacle física, empezás a competir con chicos de 18, sobre todo ahora en el fútbol argentino, 18, 19, 20 años, pero vos ya encontrás algunos recursos dentro de tus posibilidades, ¿no? Encontrás, sí, recursos, algunas manias, y eso forma parte mucho del conocimiento interior, conocimiento del juego y por supuesto la experiencia, ¿no? ¿Vos considerás que el momento justo de un jugador es los 27 años más o menos? Bueno, yo tuve diría, la seguridad entre los 27 y los 32 años mi momento de esplendor.
Tal vez acá no se conoce en Argentina, y justo me encontró en México. Claro. Yo a esa edad me había ido. ¿Jugaste mejor en México que en Boca? Fue mejor en México, sí. En México jugué mejor, sí, jugué muy bien en México. Me sentí muy bien, porque además ya era dueño de un montón de situaciones en las que me costaba antes dominar cuando era un jugador más inexperto, más joven. Sobre todo en esto, no sé si tenía tanto impacto visual en la gente, pero conocía más cosas del juego. Nosotros no teníamos en ese momento tanto conocimiento de lo que pasaba en México con el fútbol. No. Por eso, llegué tarde yo. Por eso que me sorprende lo que me decís. Yo estoy pensando en el Boca campeón, vos goleador con Batistuta, con Ganilla, equipos formidables, una plenitud, ¿no? Sí, bueno, cuando yo tenía 20, 21, 22 años, me sentía, que yo tenía un poco la insolencia esa del jugador, la inconsciencia más que la insolencia del jugador joven. Realmente tuve una etapa muy buena entre los 20 y 22 años en Boca, muy buena, coincidí con Bati y se formó un gran equipo también, porque eso es lo que te estimula y lo que te impulsa a jugar mucho mejor. Y después, cuando me fui a Europa también tuve algunos años buenos, siempre fui un poco intermitente, me costó la constancia. Me costaba la constancia, de un juego de mucha inspiración y incluso dentro de un mismo partido de más apariciones que tener un rendimiento más regular. Y lógicamente había partidos que no me inspiraba y por ahí pasaban 2 o 3 partidos, pero cuando me conectaba era algo bastante extraño. ¿Quién te puso gambetita? Víctor Hugo Morales. Mirá vos. Víctor Hugo. En realidad yo en ese momento me enojé con Víctor Hugo, pero era un apodo que calzaba justo con mi forma de jugar. Yo era un gambeteador. Sí. Y gambeteaba en zonas. El fútbol tiene también, vos tenés que tener ese registro para jugar. No sé si o es que a veces no te forman bien, que no es mi caso, o es tu naturaleza que a veces no podés erradicar, ¿no? Sí. El gambeteador a veces no conoce bien las zonas en las que puede utilizar la gambeta. Entonces yo era un jugador que gambeteaba 8, pero a veces no salía del círculo central. Me molían a patada, no tenía en el resultado una gran influencia. Y Víctor Hugo enseguida percibió eso y con muy buen timing me puso gambetita y estaba muy bien. Después, alrededor del partido número 40, 50, 60, empecé a utilizar mejor mis herramientas, ¿no? Vos sos un bicho raro porque no salís de la entraña del fútbol. En algún momento, yo me acuerdo cuando apareciste, eras el jugador de country, sí. ¿No? Fue como un sello que te pusieron. Sí. En realidad eras muy joven igual. Porque el fútbol es un deporte que pueden jugar todas las clases sociales, sí. Con la misma pasión. O sea, no es que uno juega con menos pasión cuando más tiene y con... ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, Ese sí, es sí. Y me dolió, me clasificó. ¿No te gustó? Eso no me gustó, porque yo fui siempre muy entregado al fútbol. Sí. Tipo que yo veía una pelota y los ojos se me transformaban. ¿Te sentiste discriminado? Me sentí discriminado, sí. No digas. Sí. ¿Por los compañeros, por la prensa, por los todo, técnicos? Por la prensa, que con este juego de la ambigüedad y que justo yo estaba en Boca, un equipo de la clase obrera, muy popular, claro. Muy popular y demás, en ese momento quedaba bien que yo sea la excepción, claro. ¿No? Y yo sea un poco la antítesis de Maradona. Sí, no salías de la candela, no salías de la entraña del fútbol, del barro. Yo salí con mucho esfuerzo, porque muchos ven la llegada, pero no el camino. Sí. Con mucho esfuerzo, yo llegué a Boca a los 14 años. Una semana mis compañeros que no me conocían, porque yo venía de afuera, venía con buen aspecto, venía con buenas zapatillas, ropa y demás, sí. Me robaban la ropa. No digas. Me robaban la ropa, mis zapatillas tenían polvo de ladrillo. Y entonces tuve que pasar un camino de espinas, digamos, no fue fácil insertarme y yo creo que eso me hizo muy bien también, porque yo vivía como en una burbuja, ¿no? Yo era un chico de clase media, cuando la clase media. Sí, pero mis viejos compran Mapuche, era una casa en el medio de un campo, no era nada sofisticado. No, hace 30 años Mapuche estaba empezando los country. Sí, exacto. Claro, había 3 o 4. 3 o 4 casas en el medio de la nada. Claro. Sí. Era un territorio virgen, mi viejo compra ahí y después se alambró, digamos, y se hizo country. Clase media, gente de la paternal, mi viejo un trabajador, no era nada... Pero quedaba bien decir que yo era
clase alta, que jugaba al fútbol en broma, que no me lo tomaba en serio, que era un pasatiempo. Y me hizo mal eso, me ofendía. Mirá la vos. verdad me ofendió, porque yo tenía una pasión por el juego que estoy seguro que muchos de los que tenían más necesidad que yo no tenían. Y nadie llegó a valorar eso. Pero si vos fuiste a los 14 años, los 14 años eras muy chico, ¿cómo se entiende? ¿Qué hacías en el country? ¿Que jugabas hasta los Yo 14 jugaba, años? en el country jugaba los fines de semana con los pibes, ¿no? Mientras, ya y- profesional. No, jugaba desde los 13, 14 años jugaba en el country y resulta que dentro de ese country que se formó casualmente después, tenía una Un casa country futbolero. muy futbolera. Un country futbolero. Muy futbolero. Mapuche Sí. siempre fue un country Siempre. futbolero. Sí. Y Mario Sanabria compra una casa ahí que estaba, no sé si era secretario técnico o de estos veedores de jugadores, y le informa a los entrenadores de Boca, de las inferiores, que en ese momento eran Grillo y González, que había un chico que tal, no un chico, había varios chicos en el country que jugaban muy bien al fútbol, que por qué no traía una división de Boca, que en ese momento era la octava, a jugar contra el equipo que teníamos nosotros ahí. Y ahí me conocen, ahí fue el contacto que tuve mi primer contacto con Grillo, con González, que fueron los que me llevaron, y me eligieron a mí y eligieron a otros 3 chicos de Boca. Ajá. Y bueno, ¿Que no pues, llegaron? no llegaron porque yo tampoco fui de entrada a Boca. Me vinieron a buscar porque Sí. tenía que presentarme y me quedaba muy lejos a mí. Yo vivía en Paternal y La Candela quedaba en San Justo. Sí. Y tenía que hacer una combinación de colectivos y demás, y no me daban los tiempos para estudiar. Y mi viejo siempre quería que estudie, o sea, nunca me permitió bajar las notas, abandonar el colegio y demás. Y terminaba de estudiar a la 1 del mediodía y tenía que presentarme en el entrenamiento a las 2:30 de la tarde. Y tenía que hacer malabarismo para llegar. Sí. Y además, cuando vos sos jugador de las inferiores, te movés bajo la ilusión, no hay una garantía. Bajo la promesa de que podés llegar, Sí. no hay una garantía de que llegue. Nadie te da, No, nadie la te mayoría dice, se queda vas en el a llegar, camino. La mayoría queda en el camino. Llega al 1%. Seguro. ¿Cuánto? El 1, 2%. Sí, sí. En ese momento, yo recuerdo el día que voy por primera vez, había 1500 chicos para probarse en La Candela. Y yo ya iba con, digamos, recomendado por Mario Sanabria, ya me habían visto, o sea, corría con ventaja, ya directamente Nada menos, me Marito, alineé al además, equipo, sí. que fue un Sí, jugador tipazo. extraordinario y un tipazo, señor. Tipazo. Un señor. Tipazo. Sí. Tengo una gran relación Sí. con Marito y con la familia. Un tipazo. La verdad nunca me... Viste que después está en esto del oportunismo, que yo lo llevé, no, a mí nunca, al contrario, siempre fue una relación muy cordial, muy familiar, lo conozco mucho a él, a la familia, así que... Y allí una vez adentro, ¿eras uno más o te radiaban un poquitito? Al principio me costó integrarme con los chicos porque, claro, está esto de las clases sociales, Sí. que en realidad al mes ya estábamos todos comiendo asado en mi casa. O sea, Sí. esto fue sobre todo al principio, que tuve esos inconvenientes en la integración, pero por prejuicios, por cosas de chicos. Y después ya no, después ya al mes, además el futbolista tiene el valor de lo que juega, ¿no? Entonces en el comienzo, en el campeonato, yo empecé a destacarme ya rápidamente, sin entrenarme igual que los demás, porque cuando yo tomo la decisión, en realidad mis viejos toman la decisión de dejarme ir a Boca, de autorizarme a ir, yo solamente puse como condición entrenarme una vez por semana y jugar los sábados. O sea, yo me entrenaba los jueves y jugaba Sí. los sábados. Y el resto de mis compañeros se entrenaban martes, miércoles y jueves Claro. y jugaban los sábados. Sí. Pero lo puse como condición porque no quería abandonar el estudio y las dos cosas eran incompatibles. ¿Eran incompatibles? Eran incompatibles. ¿Sí? Sí. Sí, porque había días que tenía doble de turno en el colegio, tenía maestra particular de inglés. ¿Eras buen alumno? Era buen alumno, sí, buen alumno. ¿Aprendiste buen alumno, inglés? Muy aplicado era. Y aprendí inglés, sí, razonablemente. Ahora, Sí. ahora ya, bueno, si no lo practicás, viste. es No, una hay que gimnasia. seguir hablándolo. Hay que seguir ¿no? hablándolo, pero Seguro. ahora me cuesta un poco, pero en ese momento era buen alumno y además me gustaba aprender. Siempre me gustó aprender. Obviamente, como todo chico, había materias que te gustan más y otras menos. Seguro. Lógico. No, pero la inquietud, y se nota en esto que haces ahora, que es comentar, que alguna vez lo charlamos, que yo me di cuenta que vos estabas estudiando. Sí. Escuchándote, Sí. vos hiciste una especie de transformación. De cuando empezaste
no digo ahora, pues esto lo vimos hace un par de años, yo ya empecé a notar en vos cambios en el idioma, Sí. tener más palabras, de alguien que se está preocupando por aprender. Bueno, al principio tuve que hacer un gran ejercicio. Antes de ese proceso tuve que hacer otro ejercicio, ¿no? Sacarme el personaje de encima, digamos. Pasar de persona a personaje hay una distancia grande. Sí, O sea, sacarte el jugador de fútbol. sí. Sacarte el jugador de fútbol y sacarte todo lo que implica haber sido jugador de fútbol. Y eso es un duelo que no todos... Yo lo hice. ¿Lograste? Sí. ¿Te lo sacaste? Sí, me lo saqué, sí. Yo creo que en definitiva a mí se me fue en realidad yo era, cuando era chico era un pibe muy, no sé si llamarlo vanidoso, era un pibe que me creía y obviamente que el mundo Boca y tener 20 años y que te pasen todas esas cosas te da como esa, te lo querés llevar todo por delante y te crees el dueño del mundo, ¿no? Sí. Esa omnipotencia. Pero después empecé a tener frustraciones y empecé a cambiar. Yo creo que lo que soy hoy lo puedo asimilar así porque he tenido varias derrotas encima. Digamos. Soy el hijo de la derrota, no el hijo de la victoria. Mirá vos. Porque las victorias te van a veces no siendo tan realista y te van metiendo en un mundo que te vas alejando, digamos, el éxito te va alejando de tus raíces, ¿no? De lo que sos. Pero a veces la derrota te va acercando. Y yo creo que esas derrotas a mí me vinieron bien. Y hablo desde el aspecto humano, no tanto ya del deportivo, ¿no? Entonces razono de otra manera, soy otro. Me está sorprendiendo, vamos a hacer la primera pausa. Claro, no me esperaba. Sí, te conocía como jugador vanidoso, uno se daba cuenta, yo creo que los que juegan a la pelota como jugaba vos son vanidosos. Sí. No, y si te va bien te sentís en la gloria. sí, el talento, mirás a todo de arriba para abajo. Sí. Pero hacemos una pausa y seguimos con Diego Latorre esta charla tan interesante. Ya volvemos. Recibe al último campeón del certamen, San Pablo, en el histórico Estadio San Carlos de en vivo, Fox Sports y Fox Sports HD. Digo, me quedo pensando, me estás hablando de frustraciones y uno imagina que un tipo como vos, que fue un exitoso como jugador de fútbol, en Boca, campeón, yo qué sé, todo lo que un chico sueña como deportista, y vos me estás hablando de las frustraciones. Sí. ¿De qué tipo de frustraciones hablas? Frustraciones deportivas que te van, yo creo que a todo nivel uno se va poniendo diferentes metas y algunas las va logrando, otras no. Y yo he tenido muchas metas que no conseguí y algunas que sí, seguramente. Pero cuando vos vas empezando, sobre todo mi comienzo fue muy abrupto, ¿no? O sea, Sí. mis primeros años en Boca fueron muy buenos y después crees que vas a llegar al nivel, no sé, a jugar 3 mundiales, a jugar en los mejores equipos de Europa. Yo tenía esa aspiración. Y después la vida, porque tampoco te tenés que despojar de tus errores, ¿no? Al contrario, tenés que asumirlos. Te va colocando en el lugar que vas mereciendo, ¿no? Por lo que vas o no dejando de hacer o haciendo. Seguro es mereciendo o a veces no crees en la, Sí, creo. en la fortuna. Creo en algunas cosas. Yo tuve 2 o 3 episodios, por ejemplo, cuando llegué a Italia, que me habían vendido después de una serie. Cuando ir a jugar a Europa era muy difícil, muy difícil. Sí. Meten preso a mi representante, por ejemplo, antes de firmar el contrato con la Fiorentina. Y eso fue un quiebre para mí. Pues Fue un tuviste un quiebre rato emocional. largo viviendo en Roma sin Sí, jugar. yo estuve viviendo en la casa del hermano de Troglio, en Roma. Me acuerdo, Porque, mucho tiempo. porque el Troglio era como un colaborador de el hermano de Troglio, creo que se llama Sergio. Y
y no el equipo, la Fiorentina, no me quería pagar el hotel. Y yo, claro, como todo se iba 1, 2, 3 meses, y yo estaba en stand-by, no podía volver a Boca, y tampoco la Fiorentina quería hacerse cargo de mí porque mi representante estaba preso por evasión fiscal. Entonces Troglio, como era colaborador de mi representante, me aloja en la casa. Lo recuerdo porque toda la Olimpiada de Barcelona 92 la vi en un televisor chiquito de la casa, que se portó un fenómeno conmigo, y tenía esa motivación, ¿no? Entrenarme a la mañana y ver las Olimpiadas solo en Roma con un calor agobiante, y esperanzado en no sé, en que la Fiorentina nuevamente me abra el lugar, que lo saquen a mi representante. Pero no te volvías loco diciendo qué estoy haciendo acá. Porque además venía de ser el goleador del campeonato del fútbol argentino, claro. Venía de triunfar en la Argentina, y de pronto, ¡pumba! Un cachetazo, pero a la ilusión, porque fue así. Y entonces esas cosas son las que en la vida te van como adiestrando, ¿no? Te van enseñando. No hay mejor escuela que una derrota, ¿no? Es como te dicen, te bajan de un ondazo, ¿no? Total. A la realidad. Sí, y a veces por causas que no sabes bien por qué, no las encontrás. Pero bueno, por eso te decía antes que esas derrotas a mí me hicieron tal vez peor deportista, pero me forjaron otro carácter, y hoy lo puedo capitalizar. ¿Por qué peor deportista? Y porque, bueno, vos vas en ascenso y vas en esos vaivenes, mejor, peor, bien, mal, y después te vas equilibrando, pero claro, mi gran frustración fue no haber jugado un mundial, por ejemplo. Por eso son metas que no pude cumplir. Y que después... ¿Quién jugaba en tu puesto? Siempre tuve grandes competidores. ¿Maradona todavía? Maradona, después Ortega, en el 94 Diego que vuelve. Ah, claro. Después de aquel reclamo y la goleada contra Colombia, en la que no participé. En ese momento el jugador que se iba a Europa no era tan seguido. De ser. Además, se formaban selecciones de jugadores del medio local. El Coco Basile. Tenía mucho prestigio, sí. Basile en el 90, cuando se va a Bilardo, Basile es el técnico de la selección, o fue el técnico de la selección, y ahí arma una selección con todos jugadores del mercado local, digamos. Y ahí aparezco en la selección. Pero nunca pude consagrarme en la selección, por un motivo o por otro. ¿En Chile en el 91? Yo jugué en Chile. En Chile jugué... Estaba Rodríguez. Leo Rodríguez. Rodríguez de San Lorenzo. Tuvo una Copa América fantástica. Que jugó brutal. Yo venía jugó muy bien. Un poco deprimido, con una cantidad de partidos muy grande en Boca, físicamente deteriorado y con un dolor en la planta del pie imposible. Y se me juntaron 3, 4 cosas. La presión del emisario de la Fiorentina que me había ido a ver y para probar mi contratación. Bueno, se me juntaron 4 cosas. Yo tenía 21 años y en ese momento, no sé, no las pude superar. Y sentí en esa Copa América mucha presión. ¿Ya habías pasado por Tenerife o todavía no? No, eso fue en el 92, 93. Valdano y Capa me rescatan de Italia, después de estar 9 meses. En Italia yo ya... 9 meses. 9 meses, sí, pero estuve 3, 4 sin jugar, y después por una ayuda, digamos, por una mano que me dio Batistuta, me dejaron incorporarme a los entrenamientos. Tenía tantas ganas de jugar que en el primer entrenamiento hice 3 goles, y ahí me firman un contrato. Fíjate las cosas que en ese momento para mí eran como denigrantes, ¿no? Porque yo venía de todo el éxito en Boca, y me firman un contrato de jugador de primavera, o sea, jugador de tercera división en Italia, sin haber hecho nada. O sea, no es que jugué mal una temporada, simplemente porque habían metido preso a mi representante y yo había quedado aislado allá en Italia. Entonces Bati habla, media con los directivos me aceptan, ir a los entrenamientos, hago 3 goles en mi primera práctica, y ahí deciden firmarme un contrato que no tenía ninguna vinculación con el que había firmado, el precontrato que había firmado con Aloisio, digamos. Y ahí empiezo a entrenar. Pero claro, había limitación de extranjeros, o sea, podían jugar 3 nada más. Y en la Fiorentina estaba Effenberg, Laudrup
y Batistuta, y yo era el cuarto. Vos eras laburante porque los talentosos, como era tu caso, confían tanto en su talento que a veces no ponen tanto énfasis en el trabajo, ¿no? Sí, yo necesitaba tener mucha empatía con el entrenador. Cuando yo sentía que con el entrenador iba por otros carriles, digamos, no seguía las mismas normas que los demás, obviamente, pero ya es como me desinflaba un poco. Yo necesitaba que el entrenador me comprendiera, que, digamos, organice el equipo de una determinada manera, que entrene de una determinada manera y que me entrene a mí, o sea, que tenga, digamos, que potencie mis habilidades, que se dedique a enseñarme también, porque uno se encuentra con muchos entrenadores que, digamos, están abocados al día a día y otros que van un poco más allá, ¿no? Que te enseñan secretos, que son docentes. Y a mí me pasó eso por primera vez con Tavares. Tavares, yo era un jugador talentoso, pero muy disperso, que no tenía un lugar en la cancha y hasta en algún punto era un jugador incómodo para los entrenadores, que quieren asignarle a los jugadores una determinada función y una posición, un rol o una posición en la cancha. Pues yo era un jugador que era medio desobediente y era muy de mucha inspiración. Entonces, esos jugadores a los entrenadores son medio reacios. Pero le pasó con Messi eso. En un momento dado, ¿Messi de qué juega? Claro. ¿No? Y los entrenadores le temen a esos jugadores, ¿no? Después lo pusieron por la derecha, después termina jugando. Y no suelen aportar demasiado. Entonces, encontré a Tavares que me dijo, bueno, el equipo lo armamos de esta manera, Batistuta va a jugar de 9 y vos vas a jugar de 11 con libertad, por supuesto, para moverte por toda la cancha, pero vas a jugar ahí, ese va a ser tu lugar, tu casa, vas a volver ahí, ¿no? Graciani por el otro lado. Y bueno, me dio esas consignas que tampoco eran muy, ¿no? muy sofisticadas, pero cuando vos tenés un entrenador que te inspira respeto y cuando el entrenador está convencido y logra convencerte, estamos hablando de un gran entrenador, ¿no? Vamos a hacer otra pausa. Quiero que me hables un poquito de vos, jugador de fútbol, de Boca, sobre todo de Boca, ¿no? De aquel Boca tan exitoso, porque haber jugado con los jugadores que jugaste, haber salido campeón, haber jugado clásicos, yo qué sé, toda tu carrera que tan jugosa. Ya volvemos con Diego Latorre en Cien Adentros. UEFA Champions League, este martes, en vivo, Fox Sports y Fox Sports HD. Seguimos sin anestesia con Diego Latorre. Me es muy difícil, tengo tantas cosas para preguntarle y me quiero meter en tantos temas que me salteo cosas tan importantes como que hablamos muy poco de vos como jugador de fútbol en Boca, pasaste por mi equipito, poco tiempo, lamentablemente, pero bien. Salimos terceros, con capa. Contame tu etapa de jugador, cómo la pasabas, cuáles son los recuerdos más salientes que tenés, por supuesto, de Boca, lo que significa Boca. Bueno, fue haber jugado en Boca para un chico de las inferiores, por ahí un poco menos traumático, más natural, que para alguien que viene, que se encuentra con un mundo que te aplasta si no estás bien de la cabeza. Y bueno, yo tuve esa educación, tuve por supuesto las exigencias de haber jugado en las inferiores. Hay un filtro que es muy cuello de botella, ¿no? Cuando llegás arriba, de los 1000 pibes llegan pocos, y bueno, todo eso te va constituyendo, te va haciendo, te va formando fundamentalmente, y después cuando entras a primera, obviamente, la cancha llena, la Bombonera, todo lo que significa jugar en Boca, tenés que estar también muy preparado psicológicamente para superar eso, porque si no te puede consumir. ¿Vos cuando salías a la cancha y veías la Bombonera llena y coreando tu nombre, ¿sí? ¿Te creías Gardel? Mirá, tal vez más después del partido. En el partido estaba con un entrance,
diría, el jugador, por lo menos me pasó a mí, no diría, no generalizaría, pero en el caso personal estaba con una especie de trance, o sea, en un estado de conciencia e inconsciencia. Sí. Porque si no, vos sabés que cada intervención tuya tiene, Sí. o sea, un montón de, claro, de repercusiones, ¿no? O sea, el gol, un pase que diste mal, el tipo, si vos empezás a afinar el oído, el tipo que está en la platea cuando te acercás a un córner, a un costado, y te dice algo, bien, mal, te lo reprocha, te insulta, y vos te vas haciendo un poco inmune a todo eso. Vas colocando tu cabeza en otro plano, en otra esfera, y no quiere decir que no seas sensible, ¿no? Pero como deportista me imagino que pasarán otros deportes también, ¿no? El tipo que está jugando al tenis, si escucha algo, por ahí te perturba, por ahí no. En el caso mío yo vivía en un mundo más hermético, ¿no? Siendo consciente de lo que tenía que hacer, de lo que me decían mis compañeros, de lo que me decía el entrenador, pero que también estaba como abstraído y no consideraba todo lo que significaba, no sé, jugar mal y que en el otro día en el diario me pongan una mala nota, que mi familia esté triste. ¿Leías los diarios, las notas? Sí, leía cosas, sí, leía cosas. ¿Te sí. calentabas? ¿Tenías buena relación con la prensa? Tenía buena relación, sí. ¿Sí? Siempre tuve buena relación con la prensa, sí, no era no le esquivaba. Comprendía, mis padres cuando yo me hacía un poco el superado o el rebelde me decían dale una nota acá que el tipo está laburando como estás laburando vos, o sea, en ese sentido tuve una contención familiar y después de mi mujer por supuesto que me bajaba a tierra y decía mirá, porque es lógico que se te dispare la cabeza, porque hay momentos que no tenés ganas de hablar, simplemente porque estás en tus cosas, o sea, estás triste, estás amargado, estás eufórico o sentís vergüenza. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando erraba un gol que no me podía errar y que yo sabía que no me podía errar, al otro día salís a la calle y te para el kiosquero, te para el chico de la verdulería, te para el portero, tenés que enfrentar a tus padres, tenés que enfrentar a la vida y ese enfrentamiento a veces a la gente le cambia el humor, o vos estás perseguido y pensás que te quieren por lo que sos, entonces como les fallaste, sí, ya no lo podés mirar igual. Entonces todo ese mundo... ¿Supiste ser famoso? Y por momentos no, y por momentos sí. Por momentos no. Cuesta llevarlo. Y te cambia y te modifica cosas. Cuando empezás, todavía no estás formado, tu personalidad por ahí no está formada, te pasas de 18, 19 años, qué sé yo, te pasan cosas que vos decís, bueno, a vos te preparan para jugar al fútbol, no para ser famoso. Sí. No hay una escuela de famosos y mire, vamos, esta es la primera materia, la segunda, tercera, entonces se te viene todo ese mundo de repente. No hay dos que reaccionen de la misma manera. No. ¿Y qué partidos recordás? Así que por supuesto los River y Boca. Sí, los River y Boca, recuerdo. Eso es incomparable. Recuerdo ese 4-3 en la cancha de Boca, el 1-0. ¿Qué, Copa Libertadores? Copa Libertadores, el 1-0 en el campeonato. ¿Cuántos goles hiciste? ¿Muchos de River? Creo que 5 o 6, por ahí, ¿Ah, 6 sí? o 7, no sé, no llevo la cuenta exacta, pero fueron algunos y consecutivos, y eso marcaron un poco, digamos, la idolatría en ese momento. Son esos partidos que son símbolo para el hincha de Boca. Y yo que era jugador de inferiores, vos te medís también en esos partidos, ¿no? Yo soy jugador de Boca para estos partidos, al igual que los jugadores de River, me imagino. Sí. O sea, jugás contra tu rival. ¿Te preparabas especial? ¿Tenías una adrenalina diferente para ese partido? Sí, me pasaba mucho. El otro día leí un libro genial de Talesi, Guy Talesi, que es un tipo que ha dedicado mucho su vida a bucear en aquellos personajes que la mayoría de los periodistas por ahí no se dedican a prestarle atención, ¿no? Es los perdedores, la gente que por ahí está a un costado de un espectáculo y no tiene un papel tan importante. Y el otro día leía que en un cuento y yo me vi reflejado, que él hablaba y estaba junto a un boxeador viviendo lo que el boxeador estaba pasando por la cabeza antes de una pelea, ¿no? Y el tipo estaba en el camarín a punto de una pelea por el título
Y el tipo pensaba, ¿qué será de mí cuando vuelva acá? Cuando vuelva al vestuario. Sí. Y fue una síntesis de lo que vivís antes del partido, ¿no? ¿Qué pasará cuando vuelva 2 horas después a este estadio? ¿Cómo estará mi cabeza? ¿Cómo estará ¿Qué habrá pasado? Tenés como esa intriga de adelantarte en el tiempo. No me había planteado de ese punto. Y esa incertidumbre, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo estaré yo dentro de 2 horas? Y me parece algo muy acorde con lo que vive en ese momento, ¿no? Y después, bueno, tenés esa responsabilidad de no defraudar, de ese peso de estar ante un acontecimiento muy importante en el que sos partícipe principal. Seguro. ¿No? Yo no lo miraba desde ese ángulo. Siempre pienso, cuando veo una largada de Fórmula 1, digo, ¿qué le estará pasando por la cabeza a este tipo que puede no volver? Todas esas cosas. Puede no volver. Un boxeador, un jugador de fútbol que va a patear un penal que define una copa. Bueno, cuando va caminando de la mitad de la cancha a la pelota. Total. A mí me pasó en la definición de la Supercopa, cuando ganamos la Supercopa contra Independiente, en la cancha de Independiente. Creo que tenía 19, 20 años, me toca patear un penal, creo que el cuarto de la serie, y los 6 anteriores lo habían hecho todos, los 3 de Independiente y los 3 de Boca. Sí. Y a mí me toca patear el cuarto penal de Boca. Lo pateé con una cosa, decir, mirá si lo erro. ¿Te pasó por la cabeza eso? Sí, claro que sí. Bueno, mirá si lo erro, son sensaciones humanas. Sí. Mirá si lo erro. Y la pelota entró, me acuerdo, dando saltitos así, porque no sabía cómo empujar, porque la empujé, no le pegué. Y porque yo tenía 19 años, no estaba curtido todavía. ¿Y ahí no es mejor pegarle fuerte al medio? Sí, tal vez. Miedo? Pero... Te pregunto, no sé. Sí, me ha pasado que le he pegado en alguna fuerte cuando no estás muy seguro. No era tu estilo, pero... Qué sé yo, uno entra en el campo del razonamiento desde acá afuera, pero después en la cancha pasa todo tan así, está todo tan en el instante, que vos decís, no hay un proceso de decisión, no es que digo, bueno, yo voy a patear acá, no te da el partido, te da muy pocas chances te da para pensar así. La vorágine del partido te lleva a estar metido, concentrado en la pelota y en el partido en sí, y no en lo psicológico. Las mayores decisiones, o sea, todas las decisiones que uno toma son un acto reflejo, en realidad. Lo que ocurre es que vos tenés una información por los entrenamientos, por la gente que te formó, por toda tu historia, por lo que sos como jugador, que en ese momento me imagino que en esa toma de decisiones tiene un valor, ¿no? Tiene un peso. O sea, obviamente que yo era un jugador más intuitivo, y más de inspirarme, como te contaba antes, y entonces no razonaba tanto, no era un jugador que hacía relevos, que era más de esos jugadores que los entrenadores llaman tácticos. Entonces yo era un jugador de otra característica. Sí, de momentos. Sí. ¿Vos jugaste con Márcico también? Sí, claro. Claro. ¿Vos en la época de Halcones y Palomas? No. No, yo en ese grupo jugué pocos partidos y después me fui, en el 92. ¿Y de dónde sale la famosa frase tuya de que es un cabaret? Bueno, porque en ese momento, en el año 98, Boca estaba en un mal momento con el Bambino. Con el Bambino. Y yo sabía que había un compañero que pasaba información íntima al vestuario. Íntima, o sea, con palabras exactas, cosas justas. ¿A quién le pasaba? A un periodista. Ajá. Entonces, antes de declarar eso, yo enciendo la radio y escucho con palabras, pero las mismas palabras, todo lo que había pasado con detalle, la descripción de todo lo que habíamos vivido en una charla en el vestuario. Y bueno, evidentemente no había que ser muy inteligente para adivinar que alguien de adentro le había filtrado la información. De algo que es, digamos, ahora estoy del otro lado. Y por ahí conviene saber, aunque yo no me dedico exclusivamente a eso, pero a un periodista, tal vez alguien se lo revela, obviamente tiene información y es lo más valioso. Pero que desde el otro costado, del otro lado del mostrador, siendo deportista, ese tipo de enganches nunca me gustaron a mí.
Cuando vos estás analizando fútbol, lo estás pensando, estás en una transmisión y ves un partido, vos que estuviste dentro de un vestuario, y yo escucho siempre, hay que saber manejar un vestuario, el técnico maneja un vestuario, o los problemas de Riquelme Palermo, que no, es uno que me viene a la cabeza, pero ha habido 1000, ¿no es cierto? ¿Cómo es esa historia dentro del vestuario? ¿Qué es manejar un vestuario? Bueno, estamos hablando de personas que no son todos iguales. Las personas somos diferentes, sí. Y si bien puede haber un comportamiento general, porque uno se va adaptando a las reglas del grupo, después no todos reaccionamos y no todos somos iguales, ¿no? En esencia. Y bueno, a veces pasa que en grupos hay 2 jugadores que no se llevan bien, que tienen una personalidad fuerte, que chocan, o que tienen puntos de vista que no coinciden, o pasó algo, una actitud que le molestó a uno de otro y no se aclara en su momento. Entonces, bueno, todo eso produce un cortocircuito y el entrenador allí tiene que ser un tipo que gestione esas instancias, ¿no? Y yo creo que el entrenador tiene que tener un talento grande para eso. Y para tener ese talento también tiene que establecer buenos vínculos con los jugadores y tiene que tener un tipo muy amplio, tiene que tener no digo una cultura porque a ver si se malinterpreta, pero tiene que tener una vivencia, tiene que tener ni tampoco inteligencia. Yo creo que hay una inteligencia especial, ¿no? Hay la inteligencia del tipo que juega al fútbol, que puede no ser inteligente para otras actividades. Seguro. Entonces en ese código, en esas cosas del entrenador-jugador... Hay tipos como el Coco Basile, como el Bambino Veira, sí. ¿No es cierto? Que no los podés poner en el mismo plano que Capa o que Menotti, no. Porque tienen... uno fue a la universidad, el otro a la Universidad de la Calle, y todas son importantes, hay que manejar todas, ¿no? Sí, pero en este caso por ahí la calle y las vivencias te permiten enseguida tener como un tacto, percibir cosas que otro tipo desde lo académico por ahí no, que está, ¿no? Por eso digo que el fútbol tiene esa particularidad. Y que... No es el fútbol, estamos hablando de la Copa Davis, son 4 tipos, bueno, y no nos ponemos de acuerdo. Pero o sea, mucho más difícil 20, 22. Pero quiero decir que no hay un comportamiento único, por ahí es necesario también establecer una relación técnico-jugador, la relación que ese jugador necesita. Porque yo era, por ejemplo, un tipo más afectivo, ¿no? Yo necesitaba que el entrenador venga y me hable, me diga, era mimoso. Y bueno, el entrenador también tiene que captar eso, ¿no? A ver cómo es este jugador, a ver qué me dice, la observación, ¿no? Yo lo observo al jugador, lo observo y me fijo, bueno, cuáles son sus rasgos, cuál es su comportamiento, y a partir de ahí, bueno, también yo tengo que ser el gran seductor para, ¿no?, incorporar a ese tipo, tenerlo siempre bien. Otros que no quieren que le hablen, otros que no quieren no se comunican con los compañeros tampoco. O sea, cada jugador es especial y hay que saber llegarle, ¿no? Nos queda un solo bloque. Vamos a meternos también porque me tiraste una que me quedó picando, que no me lo esperaba y que lo tenía en mente, que me dijiste la contención de tu mujer y yo qué sé, que me interesa mucho el tema familiar siempre dentro de los deportistas, porque no saben, el público no sabe que después el jugador a cualquier cosa llega a la casa y tiene una familia. La última pausa y volvemos con Diego Latorre. Diego, nos queda nada más que un bloque, después vamos a hacer un pequeño ping-pong, pero me hablaste de la contención de tu mujer. Yo me pregunto, qué difícil debe ser, pues la veo a tu mujer en televisión, ¿no? Que es como tira bomba. Tiene un perfil alto. Tiene un perfil alto. Tiene un perfil alto. Sí, es auténtica, bueno. Sí. No pasa inadvertida. No. Está en un panel y no pasa inadvertida. Cada cosa que dice algo, ¿no? Te veo a vos, ¿cómo convivís? Sobre todo porque vos fuiste una estrella. Y vos me decís que tu mujer fue una contención muy importante. Bueno, sí, ha estado en los momentos felices y los más tristes. Sí. Y también ha sido un soporte grande para mí en cosas, en detalles, en mudanzas, en estar al lado mío, en comprenderme fundamentalmente. Cuando yo necesitaba un silencio, necesitaba asimilar lo que me había pasado en la cancha, un gol,
encerrarme, porque yo no quería, en el mismo momento cuando perdíamos el partido, que no quería salir. Bueno, todo eso forma parte de la convivencia, del conocimiento de dos personas, de la necesidad del otro. Y ahora, bueno, cada uno tiene su actividad, no somos siameses, somos personas autónomas. Y bueno, yo permito que cada uno se desarrolle, no tengo el derecho de propiedad sobre nadie. Y bueno, si es feliz y tiene lo suyo, me parece perfecto que tenga la forma de relacionarse, de expresarse, no me molesta para nada. ¿Qué edad tienen tus chicos? Tengo una nena de 12 y un nene de 10. ¿Juega al fútbol? Juega al fútbol, sí. Bien. Bien, yo lo acompaño, creo que hay nada para acompañarlo, es hincha de Banfield. Hincha de Banfield, ¿por qué? Bueno, porque él estuvo, digamos, se le despertó el interés por el fútbol en el 2009 cuando Banfield sale campeón y porque se identificó con Silva. Ah, mira vos. Está jugando ahora en Lanús, justamente, Sí. mirá lo que es la paradoja de la vida. Increíble. Increíble, pero se hizo hincha de Banfield, es socio de Banfield y yo lo acompaño en la cancha a veces. Yo lo llevo. Mira vos. Lo llevo. La gente de Banfield me trata con mucho cariño y nada, yo lo acompaño a mi hijo, por supuesto, porque ahí pude entender un poco más al hincha con mi hijo, es algo increíble, ¿no? ¿Pues vos sos hincha? Porque la vida... No, porque yo antes, el jugador está un poco despegado del sentimiento legítimo del hincha, digamos, porque uno está en lo suyo y no hay que culparlo, sino uno está en lo suyo, con sus mambos, con sus intereses. Y cuando veo a mi hijo llorar, el día que, por ejemplo, Banfield se fue al descenso, y yo estaba haciendo una transmisión en la cancha de All Boys Boca, y Banfield se va al descenso, y mi hijo estaba al lado, y mi hijo se pudo llorar delante mío, es un mazazo en la cabeza que es algo que no se puede entender. No, sin ninguna duda. Es algo horrible, como padre es horrible. Y ahí empecé a comprender un montón de cosas que, digamos, me reconfortan, porque bueno, las aprendo tarde, pero está muy bueno, a mí me encantan. Yo te puedo explicar lo que es un hincha, lo que es sufrir. Sí. Bueno, terminamos con un ping-pong siempre, fácil, un técnico que elijas. 2, Tavares y Capa. Tavares y Capa, mira vos. Un jugador y sí, me marcó mucho Maradona a mí. Y Messi ahora, Iniesta. Maradona me marcó porque yo también admiraba, en la edad en la que yo también empezaba a jugar al fútbol, Maradona ya era... Sí. ¿no? Me levantaba temprano a verlo jugar en el Napoli, lo tuve de compañero. Independientemente de la parte personal, la admiración eterna hacia un jugador impresionante. No sé cómo describirlo. Un gol. Mira, como importante o como... Elegí uno. Sí, tal vez algún gol que le hice a River, no recuerdo, de afuera del área, de ese 1-0. Un equipo. Yo soy hincha de Ferro. Soy hincha de Ferro. Yo jugué en Ferro cuando era chico. Antes de ir a Boca, fui a Ferro. Mira vos. Y también tengo grandes recuerdos, gratísimos recuerdos. Mi segundo equipo. ¿Tu segundo equipo? Sí, si Racing desaparecía, yo iba a hincha de Ferro. Qué lástima que ahora está... Pero bueno, Sí. espero que resurja. Una frustración que la Italia. La de Italia no haber jugado un mundial. Fíjate que el periodismo a mí me dio algo que no me dio la carrera de futbolista, y estas también son a veces cosas que uno no busca, Sí. y que se va encontrando en el camino, ¿no? El periodismo hizo que yo fuese a 2 mundiales, ¿no? A transmitir 2 mundiales, Sí. en Alemania y Sudáfrica, no el jugador de fútbol. Increíble. Increíble, cosas que la vida te va poniendo, ¿no? Vos jugás al tenis bien, al golf bien, Mejor al tenis que al golf. mejor al tenis que al golf. Sí. Pero jugás bien al golf. Hemos jugado al golf. Jugás Más o bien, menos. pega fuerte. Aprendí tarde. Entonces, Federer, Tiger Woods o Messi. Y diría de Messi, pero son 3 monstruos. 3 monstruos. No podría valorarlos, no sabría cómo elegir a uno y por qué, diría, son grandiosos deportistas. Yo creo que el que expecta un deporte, no el que está involucrado Sí. sentimentalmente, también debe admirar a ese tipo de deportistas, ¿no? Que hacen del deporte algo bellísimo, ¿no? Algo inalcanzable para nosotros.
Dieguito, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a vos. Pasó Diego Latorre, hoy, para mí, el mejor comentarista de fútbol de la televisión argentina. Es una opinión. Chao.